Recientemente, Su Majestad ha declarado que Marruecos era por lo menos tan europeo como Grecia y que el país debía ser miembro de pleno derecho del mercado común. ¿Podría darnos algunos detalles? Primero, sobre este punto, creo que la opinión pública española me entenderá perfectamente. El mercado común es, ante todo, una voluntad política. Esta voluntad política no puede expresarse ni construirse o edificarse más que si hay una analogía institucional o constitucional entre los parteneros. Lo cual significa que Europa no hubiera podido hacerse si dentro de Europa hubiese un Estado totalitario o un Estado socialista, marxista. Y España nunca hubiera podido empezar un proceso de ingreso en el mercado común si no hubiera vuelto a una vida democrática, parlamentaria. Estaré de acuerdo conmigo. Esta misma voluntad política, esta elección política, la ha hecho Marruecos desde hace años, desde el principio de mi reinado. Tenemos una constitución, tenemos un parlamento, tenemos un pluralismo de partidos, de sindicatos, libertad de prensa, libertad de circulación. Por tanto, a nivel político, no somos extraños a la política europea en nuestras elecciones globales. A nivel geográfico, con el puente, estaremos definitivamente unidos. Entonces, ¿qué quedará? El aspecto continental. Nos dirán, no son europeos. Pero es, según mi opinión, dar a la dimensión europea unas dimensiones muy estrechas. Europa no es Europa en sus fronteras, y Europa fuera de sus fronteras. Pero cuando pienso en la candidatura de Marruecos como Estado asociado, no pienso solo en Marruecos. En el fondo, pienso que este Magreb se hará. Es sin duda la base del Mediterráneo. Es la bisagra entre Europa y África al sur del Sáhara. Creo que será una ocasión que Europa no debe dejar escapar. Pero en todo caso, no debería sorprender a nadie. Quizás esto no sea aceptado, pero objetivamente, a nivel institucional, a nivel constitucional, al nivel que queramos, a nivel geográfico, no es una monstruosidad el haber pedido ser miembros de pleno derecho de la Comunidad Europea. El ingreso de España en el mercado común causa inquietudes a Marruecos, según algunas opiniones escuchadas aquí. El momento está próximo y el público español estará muy interesado en conocer su opinión. Ante todo, mi opinión es que España es un país vecino, es un país amigo. Si su ingreso en el mercado común le es útil, como es un país amigo, no puedo más que desear a España que su ingreso en el mercado común tenga lugar lo antes posible, porque es un país vecino y amigo. Ahora, si España comparte los mismos sentimientos que Marruecos a nivel bilateral, creo que España hará todo lo posible para que su ingreso no perjudique demasiado a Marruecos. Creo, ante todo, que es un problema bilateral y no es solo de Europa. Marruecos, desde ahora, debe buscar salidas en el exterior. Y en Europa no tenemos solo competencia, tenemos países que son amigos nuestros y que entienden nuestros problemas. Y es cierto que los países europeos del norte, por ejemplo, que no tienen cítricos, que no tienen legumbres, sino que tienen más bien leche y quesos, están más cerca de nosotros a nivel de competencia que los países mediterráneos. Saben que los intercambios comerciales, las leyes financieras y económicas están actualmente en un cambio constante, que no se puede decir lo que ocurrirá dentro de 2 o 3 años a nivel estructural. Yo creo que aquí también hay que andar, no hay que meterse en una cabina con un radar, sino que hay que andar al descubierto y hay demasiada niebla todavía.
Acaban de celebrarse a nivel ministerial encuentros para el gran proyecto del siglo, el enlace fijo sobre el estrecho. En Madrid hay un interés renovado, pero Su Majestad parece ser el campeón del proyecto. ¿Cómo van las cosas de este lado del estrecho? Puedo decirles que yo creía ser el promotor del proyecto porque ya le había hablado de ello al general Franco en el 63. Y cuando últimamente he visto al ministro de Transportes del gobierno español, me anunció que no era yo el promotor de esta idea, sino que se remontaba ya al siglo pasado y que el promotor era el ministro de Obras Públicas de España. Ya no recuerdo su nombre, pero me ha dicho que en el ministerio había un cuadro que representaba al ministro con la mano sobre el mapa geográfico con un proyecto de puente sobre Gibraltar. Así que parece que ustedes son los promotores de la idea. Pero nosotros tenemos mucha fe en ello y pensamos que si hacemos este puente, y lo haremos, se cerrará el broche sobre el mar Mediterráneo. Los tres continentes estarán unidos entre sí, África, Europa y una parte de Asia. Y es realmente un proyecto a la altura de nuestras ambiciones. Hay que unir lo que la geografía ha desunido. Su Majestad el Rey Juan Carlos ya le ha hecho una visita de Estado, y el primer viaje del presidente del gobierno español fue a Marruecos. ¿Su Majestad tiene idea de hacer alguna visita próximamente a España? Y en todo caso, ¿cómo ve Su Majestad el conjunto de las relaciones entre los dos países? Primero, las relaciones entre Su Majestad el Rey don Juan Carlos I y yo son cordialmente fraternales. No pasan 2 meses sin que nos telefoneemos directamente. Nuestras familias se conocen bien y considero que esto es muy importante para las relaciones entre nuestros dos países. En segundo lugar, debo decir que he visto al presidente del Consejo en Fez. Era su primer viaje al extranjero y he apreciado mucho el gesto que ha tenido con Marruecos. Hemos tenido una conversación muy interesante y me ha permitido telefonear al rey de España diciendo: Juan, he visto a tu ministro, a tu primer ministro, y te felicito, es un hombre de Estado. Fue mi primera reacción. Después he visto a otros ministros, como el ministro de Asuntos Exteriores, de Agricultura y Pesca, el ministro de Defensa y el ministro de Transportes. Debo decir que me di cuenta de que el gobierno español tenía un equipo de primer orden, por las personas que vi. Y todos animados, como estamos aquí, por una gran amistad y una cooperación sólida y permanente entre los dos países. Cuanto a mi viaje a España, lo habíamos decidido para principios de este año. Por desgracia, ha habido esta actitud del delegado español en las Naciones Unidas que se ha singularizado votando en contra de Europa. Es decir, estaba él y Grecia, que han votado en la ONU en cuanto a la resolución sobre el Sáhara. Grecia está en su derecho de hacerlo. España está en su derecho de hacerlo. Pero que de toda Europa sea simplemente España, no he dejado de indicarle al rey esto, y le dije que tendría que pasar algún tiempo. En fin, volveremos a hablarlo. Pero no creo que el invierno sea la estación más adecuada para visitar Madrid. Creo que en primavera podremos hacerlo. Me apetece mucho. Si Su Majestad desea decir algo al pueblo español. Je dirais au peuple espagnol que Le diré al pueblo español que tenemos suerte y no la tenemos. Tenemos la suerte de ser vecinos. Tenemos la suerte de tener el mismo carácter. De tener una historia tan rica unos como otros y de tener un pasado común. Y nuestra mala suerte es que tenemos el mismo temperamento, que nos acaloramos por nada.
Entonces mi deseo es que bebamos mucha agua helada antes de escribir o hablar a un lado y otro del estrecho, para enfriarnos también. Pero le diré a este pueblo que conozco su historia y él conoce la mía. Esta misma historia hace que nos hayamos peleado mucho, pero también que nos hayamos mezclado mucho, y por tanto que debamos abrazarnos mucho en el presente y en el futuro. Gracias.